un ciclo de conversatorios que acercará al público y a todos a la experiencia y el conocimiento de escritores, gestores culturales, críticos literarios, gente del ambiente, lectores, para sentarnos en una misma mesa y de alguna manera intercambiar ideas, debatir, ¿por qué no?, sobre el pasado, presente y el futuro del libro. Pensé en cómo iniciar esta charla con Jorge Carrión, escritor, crítico literario que nos visita desde España, Valentín Trujillo, director de la Biblioteca Nacional, Álvaro Rizo, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, y al evaluar por dónde comenzar a charlar con ellos y llegar sobre tópicos diversos, a analizar una o varias temáticas en relación al libro, me acordé que hace poco tuve la oportunidad de elaborar un proyecto documental sobre librerías y bibliotecas aquí en San José, que se me ocurre un lindo disparador para abrir el juego intelectual, de las ideas, de la reflexión, del intercambio aquí en el espacio cultural. Más o menos dice lo siguiente. San José de Mayo es tierra de escritores, lectores, bibliotecas y librerías. Esa es la raíz de una tradición literaria que al influjo de referentes de las letras maragatas y nacionales, como Francisco Paco Espínola y Wenceslao Varela, perdura hasta hoy. Vivimos en una ciudad cuyo centro está habitado por una estatua de Paco. Esa obra del escultor Eber Righetti mira hacia una plaza denominada de los 33, donde actualmente se realiza la 17ª edición de la Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro. Un acontecimiento anual que responde a esa tradición. Una tradición con una gran historia que contar. Una tradición que tiene que ver con la memoria y la cultura maragatas. El punto es que si San José de Mayo cuenta con una de las ferias libreras más consolidadas y duraderas del interior, es por una coyuntura histórica que la alentó y sostiene en el tiempo. Los maragatos vivimos en una comunidad cuyo devenir cultural está estrechamente vinculado a la acción constante de escritores, bibliotecas y librerías que fueron formando sucesivas generaciones de lectores, modelando su gusto por los libros y colmando sus más diversas inquietudes literarias. En pleno siglo XXI, esa realidad, lejos de extinguirse, se expande. Es una historia con tanto pasado como presente. Hablar de San José es hablar de la biblioteca departamental y su origen centenario, o de la Biblioteca Francisco Espínola del Museo de San José, inaugurada en 1950, o de nuevas formas de estímulo del hábito lector, como la Biblioteca Ambulante Maragata, Martín Pino Clara, creada en 2017 a instancias de escritores, docentes, comunicadores y vecinos, que cobró gran protagonismo durante la pandemia. Hablar de San José es hablar de sus 3 librerías. Entre Libros, que abrió sus puertas en 1994, La Canasta, firma con 48 años en el mercado, y Puro Cuento Libercafé, inaugurada en 2021, que introdujo un nuevo concepto en la escena maragata que se inspiró en la experiencia de Escaramuza en Montevideo, que a su vez replica un modelo muy presente en Europa y del otro lado del Río de la Plata en Buenos Aires. Emprendimientos que, además de sus contenidos propios, ahora también unen fuerzas e ideas organizando conjuntamente la Noche de las Librerías. Hablar de San José es hablar de un movimiento literario muy prolífico, con escritores de novelas policiales, cuentos de ciencia ficción y terror, poesía, literatura infantil y juvenil y mucho más. Escritores de la capital y el interior del departamento que no dejan de producir obras que llegan a las librerías, bibliotecas y lectores y son grandes protagonistas de la feria. Escritores que publican desde la autogestión, ganando fondos o a través de sellos editoriales. Escritores cuyas obras son adaptadas al cine y al teatro. Escritores cuyas obras son musicalizadas y convertidas en canciones. Escritores cuyas obras son traducidas a otros idiomas y publicadas en el extranjero. Esta red de sensibilidades y talentos literarios, de visión empresarial e inversión, de gestión cultural, independiente o gubernamental, de estímulo del hábito lector y gusto por la lectura, es la que inspira este primer conversatorio del ciclo Del presente al infinito. En medio de librerías, bibliotecas, libros y escritores, dejamos fluir las ideas y reflexiones de Jorge Carrión, Valentín Trujillo y Álvaro Rizo. Y justamente por Álvaro Rizo me gustaría comenzar y hablar de la salud de la industria editorial. Tengo entendido que se publican anualmente más de 2.500 libros. Me gustaría saber si esa es una cifra
que está dentro de lo positivo o en comparación con otras décadas estamos un poco rezagados. En ese sentido, en lo numérico, en la cantidad de libros que se publican, en la avidez del lector uruguayo por el autor nacional, ¿cómo estamos? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Quiero agradecer a Celeste Verges, que gentilmente me invitó a participar de esta charla con dos destacadísimos conferencistas. Antes de llegar a eso, antes de contestarte esa pregunta, quiero hacer un brevísimo raconto, una brevísima historia del libro uruguayo moderno, para ubicarnos y ponernos en el presente, ¿no? El libro uruguayo moderno, por llamarlo de alguna forma, arranca en los años 60. Arranca en los años 60 con la creación de 3 editoriales que marcaron una época. Primero fue Alfa, la segunda fue Banda Oriental y la tercera fue Arca. Una de las cuales, Banda Oriental, existe todavía, y existe además siendo una de las principales, se mantiene como una de las principales editoriales uruguayas. Decía que sobre fines de los años 60, un español, un valenciano, Benito Milla, que tú en el libro de librerías lo citás, un intelectual que había tenido, como tantos españoles de esa época, había tenido problemas en la guerra civil española y tuvo que huir del franquismo. Fue a dar a París primero, después anduvo por Buenos Aires. Bueno, recaló en Montevideo. Benito Milla puso una librería y poco tiempo después fundó la editorial Alfa, sobre el año 61, 62. Al poquito tiempo, un grupo de estudiantes universitarios, estudiantes de arquitectura, entre los que se encontraba Mariano Arana, el ex intendente de Montevideo, el gran Eber Raviolo y Horacio Añón, entre varios, fundaron la editorial Banda Oriental, que es un magnífico proyecto dedicado al libro que sigue hasta nuestros días, como dije recién. La consigna de esos estudiantes, de esos jóvenes en aquel momento, Banda Oriental se funda en el año 61, empieza sus actividades. La consigna de esos estudiantes era: se miraba mucho para afuera, dicen ellos cuando fundan Banda Oriental, se mira mucho para afuera y miramos muy poco a nuestra realidad. Esa fue la consigna, empezar a mirar un poco más. Es discutible, por supuesto, eso que ellos dijeron en aquel entonces, pero se miraba mucho para afuera, se importaban muchísimos libros y la industria uruguaya no era demasiado fuerte. Y en tercer lugar, la editorial Arca, fundada por los hermanos Ángel y Germán Rama y con el escritor José Pedro Díaz. Esas 3 editoriales fueron el pie, digamos, para que la industria editorial uruguaya llegara a tener el primer gran boom, el boom editorial de los años 60. Se publicaba muchísimo menos títulos que ahora, tú hablaste de 2.500, son 2.800 libros que se publicaron en el 2023, con ISBN, que es la cédula de identidad de cada libro, eso lo lleva mi amigo en Biblioteca Nacional, el ISBN. Cada libro tiene una cédula, tiene un número, como tenemos nosotros nuestra cédula de identidad. El ISBN es el número de cada libro. En el 2023 se publicaron 2.800. Pero en aquel entonces, en ese primer boom de los años 60, se publicaban muy pocos títulos. Pero claro, de cada título se hacían muchos miles. Era un mercado que se movía de otra forma. Menos cantidad de títulos, pero tirajes mucho mayores. Eso funcionó muy bien, se vendían muchísimos libros, hasta que vino la crisis del golpe de Estado en el año 73. Eso generó que todos esos años oscuros, estas editoriales y otras que existieron a partir de ellas, tuvieran muchísimos problemas para publicar por la falta de libertades y tuvieran muchísimos problemas incluso para subsistir. Es famosa la anécdota que cuenta la gente de Banda Oriental, que armaron la colección Lectores de Banda Oriental, que sigue hasta el día de hoy, una colección magnífica, para poder subsistir en épocas de dictadura. Porque claro, muchos de los autores de ellos no podían ser publicados, no nos olvidemos que estaban prohibidos, no podían circular
tantísimos, los Benedetti, los Galeano, los Sonetti, los Villariño, no podían circular. Entonces, en este rápido raconto, en el tren 73 y 10 años, 83, 84, que retornamos a la democracia, son tiempos muy complejos para la industria editorial uruguaya, tanto para lo local como para lo importado, ¿no? En el 84, como todos sabemos, vuelve la democracia, asume el 1 de marzo del 85 un gobierno democrático, y ahí, bueno, las libertades públicas afortunadamente vuelven al país, y con eso se reactiva la industria editorial uruguaya. Hay una fuerza hasta ese momento inusitada, con lo cual yo lo pongo como un segundo boom del libro moderno uruguayo. El primero, como dijimos recién, en los años 60, el segundo con el regreso a las libertades públicas a partir del año 84. Ahí, bueno, empiezan a instalarse las multinacionales, la primera que se instala es Planeta, se funda al tiempo la editorial Fin de Siglo, que es una editorial que sigue hasta el día de hoy muy pujante, y se termina el tema de la censura, o sea que todos los autores y todos los temas empiezan de vuelta a poder circular. Y justamente uno de los temas que hoy en día sigue dominando al libro uruguayo, y ahí ya me meto un poco en la actualidad, uno de esos temas que sigue dominando el libro uruguayo son los temas del pasado reciente. Es decir, todo eso que pasó, que ahora lo contamos rápidamente a través del libro, en los años 50, 60, 70, la guerrilla, la dictadura, la vuelta a la democracia, todo eso que llamamos pasado reciente, es uno de los temas que siguen manejando y que se sigue comercializando muy bien, por más que ya parece que no hubiera mucho más para decir, pero al parecer sigue habiendo cosas para decir. Eso fue lo que ha dominado desde la vuelta a la democracia en el año 84 en adelante, eso es lo que ha dominado de alguna manera la comercialización del libro uruguayo. Es decir, los libros más vendidos, siempre hablando de industria uruguaya, no hablo de libros importados, porque cuando viene un libro nuevo de Isabel Allende, o cuando viene un libro nuevo de García Márquez, como vino ahora la novela inédita, eso provoca un volumen de ventas que ningún libro nacional en general puede competir, porque viene con toda la promoción y la fuerza del exterior. Pero el libro uruguayo, en todos estos años, en digamos, segundo boom después de la dictadura, se ha visto manejado, dominado por todos los temas del pasado reciente. El libro uruguayo hoy en día, lo que te decía recién, en el 2023 el ISBN tiene registrados 2.808 títulos diferentes. ¿Eso quiere decir que la industria es próspera y está muy bien? No necesariamente. Eso quiere decir que se publican muchísimos libros. Eso quiere decir que sucede lo que había pronosticado ya hace muchos años el escritor mexicano Gabriel Said, en el año 96, publicó un libro que se llamaba Los demasiados libros, donde él desarrollaba en ese ensayo, un libro que a mí me resultó, por mi profesión, interesantísimo, él desarrollaba algo que viene sucediendo desde aquel momento hasta hoy. Se publican demasiados libros. Y eso, por un lado, es muy bueno, porque tenemos una variedad de géneros, de títulos, tenemos una gran oferta, y eso es muy bueno. Y por otro lado es muy complicado, porque las arquitecturas de las librerías son limitadas. No pueden absorber toda esa cantidad fenomenal de libros que se producen. 2.808, no todos salen a la venta, pero su gran mayoría sale a la venta, algunos son de distribución, algunos son digitales además dentro de los 2.808, entonces los digitales no están en las librerías, pero igual hay una gran cantidad que salen a la venta y todos peleamos por el mismo espacio, no solo el espacio de las librerías, todos peleamos por el mismo espacio acá, de difusión, ahí, en la feria, en la prensa, en los informativos, en la radio,
en la prensa escrita. Todos estamos peleando por esos espacios que cada vez se crece más en cantidad de títulos, pero esos espacios lamentablemente no crecen en la misma proporción. Entonces, nosotros siempre queremos que el libro que editamos esté en la vidriera, siempre queremos que el libro que editamos esté en la prensa, siempre queremos que Jaime Clara nos entreviste, siempre queremos, y eso no podemos con todo lo que se publica. Entonces, tiene las dos puntas, ¿no? Que haya tantos libros, tiene las dos puntas, en el sentido de que es muy buena la variedad, es muy buena la cantidad, pero también es un problema administrar toda esa cantidad de libros. De los 2.808 del 2023, qué suerte que el director va a hablar de otra cosa porque le estoy sacando sus temas, el ISBN indica que el 76% fueron libros físicos, libros en papel, y el 24% libros digitales. Libros digitales, 24% son unos cuantos, no necesariamente, repito, todos los libros se comercializan, muchos son libros digitales que son un PDF de la memoria de alguna institución pública, en fin, hay de todo en esos 2.800 libros, ¿no? Pero lo que más se ve sigue siendo la literatura contando todos sus subgéneros, cuento, poesía, ensayo. La literatura se lleva la gran mayoría de esos 2.800. Y lo que sí está muy bueno, y empiezo a redondear para no alargarme mucho, lo que sí está muy bueno es que en ese porcentaje tenemos un 20% de literatura infantil. Eso realmente es muy bueno. Y si miramos un poco para atrás, yo miraba un poco para atrás, y en el 2010, la literatura infantil ocupaba un 7% del total de los libros con ISBN. 2010. Y aquí 2023, 13 años después, ocupa el 20%. Es decir, el mercado de la literatura infantil aquí en Uruguay se ha ensanchado, se ha agrandado, y eso, sin duda, no tengo por qué explicar que es sin duda una buena noticia. Y además es un libro, el infantil en Uruguay, que se vende mucho. No solo la industria nacional, como decía, que ocupa el 20%, sino después están todos los que importamos, ¿no? Uruguay importa algo así como 4 millones de libros por año, según las declaraciones de aduana. Es muchísimo, es mucho para este mercado. En fin, es un mercado que es grande, es amplio, están las multinacionales instaladas, es apetitoso, se publica con mucha variedad, el libro vende bien, tiene fechas claves, la Feria del Libro de Montevideo es una fecha clave porque, bueno, ahí las editoriales quieren presentar sus novedades, las fiestas de fin de año evidentemente son también fechas claves, el Día de la Madre. El Día de la Madre es una fecha que el libro se regala muchísimo, porque esa sigue siendo la gran ventaja del libro físico sobre el libro digital. Es un regalo, sirve para regalar, se presenta ahí envueltito, habla bien de quien lo da y habla bien de quién se lo damos. Por lo tanto, creo que el libro en Uruguay tiene una gran historia, que la traté de resumir en pocas palabras. Tal vez me quedó algo por el camino, pero creo que hay una historia, una industria editorial pujante, hay una industria editorial que sigue contra viento y marea. El fin del libro lo han pronosticado hasta el cansancio. Yo hace 30 años, ¿cuánto? Es horrible, voy a poner una cifra que va a demostrar mi vejez. Creo que hace 45 años que me dedico a esto, porque me dediqué desde muy jovencito. Antes que yo naciera. Antes que vos nacieras. Y bueno, y siempre escuché, sobre todo en los últimos 25 o 30 años, el libro se termina, el libro no tiene vida, el libro se acabó, el libro ya está, lo va a pasar por arriba el Kindle, lo va a pasar por arriba el otro, ya está, el celular se lo comen 2 panes. Todo eso lo escuchamos permanentemente, y la verdad que a lo que nos gusta el libro en soporte físico, en papel, que es el soporte más lindo,
Vemos que el libro ha demostrado con creces ser un corredor de fondo, que no se acaba en el primer mal augurio. Hace 30 años que están diciendo eso y el libro sigue firme, sigue fuerte, con sus altibajos. Es evidente que el menú de opciones que tenemos hoy es enorme. Es decir, antes teníamos el libro y 3 canales de televisión, ¿no? Y las radios. Ahora el menú de opciones es tan gigantesco, con las plataformas, se ha multiplicado tanto donde podemos leer, donde podemos entretenernos, nuestros tiempos de ocio. Tenemos tantas cosas más que antes, que evidentemente el libro lo va a sentir, pero se mantiene fuerte y es un firme competidor y esta feria lo está mostrando una vez más. Era por ahí. Muchas gracias. Álvaro, vos hablabas justamente que los libros son muchos. Se dice que los libros son muchos y a veces el tiempo es poco. Y hay un factor que interviene, que es también el de la difusión. Se dice que un librero es un curador, un guía para el lector que busca en una librería, incluso dentro de las mismas bibliotecas, y también dentro del periodismo cultural. Y me gustaría ya introducir a la charla a Valentín, que supo hacer periodismo en El Observador, también a Jorge, que es crítico literario. ¿Cuál es el rol del crítico literario, del periodista cultural a la hora de difundir? Porque a veces da la sensación que se publica mucho, pero ese eslabón de la difusión está un tanto ausente. A veces esos libros quedan en el circuito montevideano, no se expanden al interior, no llegan a los medios del interior, no hay crítica literaria alrededor de esos libros y esos libros se quedan en un tiraje corto y no llegan al lector, que es el objetivo final. Te pregunto, Valentín, y también le abro el juego también a Jorge para que reflexionen en torno a la difusión y después obviamente hablamos de esta larga vida que vale asignarle al libro en formato físico. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Para mí también, antes de pasar a la respuesta, es un gusto estar aquí, es un gusto estar una vez más en la Feria de San José, una vez más en San José de Mayo. El agradecimiento a los organizadores, por supuesto, al cariño de siempre y un honor también estar compartiendo este conversatorio con Jorge Carrión, con Álvaro Rizzo. Y una de las primeras cosas que me gustaría decir antes de hablar del tema de la crítica, que me parece que es uno de los pilares también del asunto en este circuito, es que hoy en este espacio cultural y en este auditorio están representadas casi todas las generaciones. Tenemos un público que es muy variopinto y que eso también tiene que ver con uno de los objetivos de la feria, que no es solamente el énfasis en el mercado, que no es solamente los stands, el trato con las editoriales y con las librerías y también por ende con los libreros, que son muchos y también son de distinto perfil, no solo con los escritores, no solo con los invitados nacionales y extranjeros, sino que también es un círculo virtuoso con los lectores. Y hoy aquí hay lectores que están entre la adolescencia y la adultez madura. Y creo que es un muy lindo ámbito para reflexionar, porque creo que también esa es otra pata que tiene la feria y que es muy atractiva. Tenemos una parte de consumo, tenemos una parte de ir, mirar, entrar a los libros por las portadas, por los títulos, por los autores, por el convencimiento que también nos dan los libreros, que es un raro arte que también sigue vigente, el de que de pronto no sepamos de un autor, no conozcamos el título y aceptemos una recomendación, aceptemos también una palabra que luego nos lleva a otras palabras. Creo que el auditorio que está hoy aquí en esta plomiza tarde semi-primaveral en San José es bastante representativa de lo que puede suceder en las distintas generaciones en el Uruguay y también en cualquier lugar del mundo. Recién veía, mientras escuchaba atentamente a Álvaro, algunos estaban con sus teléfonos, probablemente algunos quizá en la pantalla estuvieran también leyendo. Porque no digo nada original, hoy, y desde hace unas décadas, los formatos y los soportes de la lectura han venido cambiando. Y esos cambios afectan de distinta manera a la lectura, al conocimiento, a la reflexión.
Yo, quizá por deformación, tiendo a verlos en general, porque el abanico es bastante amplio, de manera positiva. En una viejísima división que hizo Humberto Eco allá a finales de la década del 60, que no sé cuán vigente es hoy, entre los apocalípticos que veían los avances de la tecnología como una especie de enorme amenaza hacia la cultura tradicional de papel, y los integrados que creían que esos avances podían potenciar y abrir diversos puentes con la lectura y el conocimiento y la cultura, yo me considero en el bando de los integrados. Pero probablemente también esa división binaria y un poco tosca y torpe hoy haya quedado un poco obsoleta. Con esto lo que quiero decir es que en este momento que me toca circunstancialmente el altísimo honor de dirigir la Biblioteca Nacional del Uruguay, que es el reservorio de la memoria del país, la Biblioteca Nacional conserva buena parte de lo que somos como comunidad, y como comunidad por escrito, que es una de las formas que tenemos de retener el tiempo. Sobre casi que cualquier día entre 1816 y septiembre de 2024, la Biblioteca Nacional tiene algo para decir. La Biblioteca Nacional, lo digo para quienes no lo recuerden o no lo tengan presente, se fundó 14 años antes que la República Oriental del Uruguay. O sea, la biblioteca es 14 años más vieja que nuestro país como lo conocemos en la actualidad. Entonces, con esos 208 años sobre las espaldas, vaya sí una institución que perfectamente podría ser un gran dinosaurio de la cultura uruguaya, tiene el gigantesco desafío hoy de llegar a cada uno de ustedes a través de un libro en papel, a través de un enlace en nuestra página web, a través de las redes sociales. Invito a los más jóvenes a que sigan a la biblioteca en su cuenta de TikTok. La tenemos. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram y por supuesto tenemos los viejos y queridos libros en papel. Ayer aquí en esta misma sala presentamos el último volumen de la revista anual de la Biblioteca Nacional dedicada a la obra intelectual de Luis Alberto de Herrera. Entonces, quería hacer esta pequeña introducción porque creo que viene a cuento en este diálogo que no solamente es un conversatorio entre nosotros, sino que estaría bueno que fuera también con el público, ese rol que ocupa la biblioteca y al mismo tiempo ese papel que ojalá sea lo más protagónico posible dentro del ecosistema o el medio ambiente editorial del Uruguay, porque la biblioteca también tiene su pata, como decía recién, su pata editorial. Con respecto a la pregunta de la crítica, creo que entre las diversas crisis que vive constantemente el ámbito editorial, recién Álvaro lo ponía en cifras, el año pasado se publicaron en nuestro país 2.808 volúmenes diferentes, que esa cifra habría que multiplicarla por las tiradas de cada uno de esos 2.808 volúmenes, físicos o virtuales. Y eso nos daría un número bastante alto para un país que desde hace 2 siglos tiene el gigantesco trauma de estar entre 2 gigantes y de considerarnos probablemente más pequeños de lo que somos en términos relativos. Quiero decirles que a nivel editorial el Uruguay es un caso, y un caso positivo porque para nuestras dimensiones y el valor y el tamaño de nuestro mercado, nuestra industria editorial es bastante pujante. Eso es objetivamente cierto. Luego ya no podemos entrar, como conversábamos recién con Jorge hace un rato, en el tema de la calidad, ¿no? Qué difícil es traducir algo cuantitativo en algo cualitativo. Pero efectivamente, a pesar de todas esas dificultades y de competencias que hay en la librería, el espacio físico, el espacio de la prensa, el espacio de difusión, el desborde a nivel comunicacional de cada uno de los libros, que inevitablemente no pueden tener todos la misma importancia ni todos el mismo tiempo de difusión, bueno, hay una industria ahí que sigue latiendo y que sigue desarrollándose. Y creo, y esta es una opinión muy personal, sigue desarrollándose a pesar de una de las crisis
que tiene el ecosistema editorial, y es el de la crítica. Creo que si el Uruguay, y retomo el raconto sintético que hizo Álvaro recién, tuvo una historia contemporánea del libro, también la tuvo de la crítica. Y yo creo que hoy, si nosotros comparamos a los críticos actuales con aquella generación dorada de Emil Rodríguez Monegal, Los Rama, Carlos Real de Azúa, Carlos Quijano y tantos otros dentro de la generación del 45 y la generación del centenario y la generación del 60, bueno, hoy efectivamente el rol de los críticos es otro, las firmas han cambiado su peso, el crítico es mucho menos influyente, el crítico ha perdido espacios, ha perdido poder de convencimiento sobre los lectores. A ver, buena parte de los diarios ya no salen en papel, o sea, el crítico hoy está colgado de unos sitios que muchas veces son un tanto laterales y son un tanto periféricos, y creo que a su vez le han aparecido competidores, no digo ni mejores ni peores, pero de pronto un booktuber tiene mucho más poder de llegada que un crítico que tiene 20 o 30 años de carrera, y creo que esas interacciones hacen que el paisaje sea móvil y esté como crujiendo, y para el que esté esperando, para el lector que esté esperando que haya una guía de parte de la crítica, bueno, está dentro de un mar muy movido y muy heterogéneo. Pero quiero cederle por favor la palabra a Jorge Garrido, nos visita desde Barcelona y estamos encantados de tenerlo aquí entre nosotros. Muchas gracias y bueno, si te parece, agarro el guante del tema de la crítica. Bueno, gracias por estar aquí y por la invitación. Y a Océano por estar también con mis libros ahí al fondo. Gracias, caballero. Agarro el guante de la crítica y también, como nos hemos alargado un poco, intento retomar temas que me permitan centrar el debate o abrir el debate, quizá. Hemos hablado de la producción editorial en Uruguay con conciencia histórica. Hemos hablado de la Biblioteca Nacional. Y me encanta el detalle que sea más antigua que la patria, porque de hecho un país se funda sobre un archivo textual, de modo que es importante que el país tenga una base. En una de mis crónicas de un libro que se llama Contra Amazon, hablo de Corea, y en Corea, en Seúl, descubrí algo muy interesante, y es que hay un gran fenómeno de abrir librerías y bibliotecas en Corea ahora, año 2020-2024, y mi interpretación es que en Corea están abriendo bibliotecas y librerías en el siglo XXI porque no las abrieron en el siglo XIX. Y se han dado cuenta de que no hay una base cultural sobre la que crecer como nación y que no se puede crecer como nación con pantallas. Entonces están corrigiendo ese error histórico, construyendo ahora las bibliotecas que no construyeron cuando Uruguay construyó la suya, ¿no? De modo que me ha encantado eso, y de algún modo tenemos el mundo editorial, el mundo de las bibliotecas, y tenemos la perspectiva local contigo, ¿no? San José, sus 3 librerías, sus bibliotecas, su historia. Yo he intentado en todo lo que he hecho desde muy joven no ser local, ¿no? No sé si para bien o para mal, pero yo nunca he escrito sobre mi ciudad, que es parecida a San José, Mataró. Ahora se ha hecho famosa porque de ahí es Lamine Yamal, la nueva estrella del Barcelona y de España, es de Mataró. También es famosa, aunque no lo sepan ustedes, porque ahí vivió su primer año de vida en España Joaquín Torres García, en Mataró, en mi ciudad. Yo nunca he escrito un libro sobre mi ciudad, sobre Mataró. No he escrito nunca un libro sobre las editoriales o las bibliotecas de Barcelona, ni de Cataluña, ni de España, porque por algún motivo raro siempre he intentado ser cosmopolita y he intentado ser lo más global que una persona puede llegar a ser, ¿no? Entonces, todos mis libros de crónica, como Librerías o como Contra Amazon, y todas mis novelas, como Los Muertos o como Membrana, son internacionales, ¿no? Intentan ver el mundo como conjunto. Y escribí Librerías y escribí Contra Amazon con esa perspectiva
justamente porque hay libros que cuentan la historia de las librerías y las bibliotecas de una ciudad, o de un país, o de una región, pero no existía ningún libro que contara la historia cultural de las librerías o el mundo de los libros globalmente, ¿no? Incluso hice una serie de televisión que se llama Book Lovers, que intenta hablar de ciudades del mundo a través de sus bibliotecas y sus librerías, porque para mí son espacios privilegiados para entender una ciudad o una realidad o una época como la nuestra. Ha dicho Álvaro algo interesantísimo que tampoco conocía y que me ha encantado, que es el aumento de la publicación de libros infantiles en Uruguay, de un 7 a un 20%, si no me equivoco, lo cual es muy significativo de nuestra época. Yo diría que en España la cosa va por ahí. En España estamos más o menos en los 100.000 títulos distintos al año, lo que es una barbaridad y también son demasiados libros. Y no quiero ni imaginar a nivel global lo que se está publicando. Y tampoco quiero pensar en cómo Amazon ha aportado a esa estadística cifras terribles. Es que Amazon ha limitado, creo que a 7 libros al día, lo que una persona puede publicar, autopublicar en Amazon, después de que hace unas semanas una señora publicó 3.500 libros en un día. 3.500 libros en un día, que por supuesto no había escrito ella, sino que había escrito con ChatGPT y que estaba publicando para básicamente estafar a personas que compraran esos libros por €1 o por $1, aunque su contenido era fraudulento y incoherente y no editado y no corregido, etc. Amazon ha hecho mucho daño a ese ecosistema de los demasiados libros que mencionaba Álvaro. En cualquier caso, cuando se habla de la literatura infantil, de su auge, aquí en la feria se ven muchos libros ilustrados, yo creo que se incide en un tema fundamental. Y ahora voy a ir a él. Cuando yo era joven, en esta ciudad pequeña, Mataró, me formé gracias al colegio, gracias a que mis padres me compraban los libros que ellos no tenían, porque en mi casa no había libros, gracias a la biblioteca pública de Mataró, donde yo iba cada día a leer y a tomar en préstamo libros para seguir leyendo en casa, gracias a la única librería que había en Mataró, la Roa Fabas, que fue para mí una segunda casa, y gracias también a las revistas, los cómics y los diarios que yo empecé a leer sistemáticamente y donde aprendí que existía el periodismo cultural, la crítica cultural. Cuando ya de mayor fui a la universidad y quise ser escritor, yo desde muy niño ya sabía que quería ser escritor o que era escritor o que quería escribir. Encontré como trabajo, ¿no?, la docencia, soy profesor de literatura, y el periodismo cultural. Y hace 25 años que me dedico profesionalmente a la crítica cultural. Digo crítica cultural porque empecé con reseñas de libros y entrevistas a escritores y después pasé a hablar de series de televisión, de cine, de arte, de Amazon, de Netflix, de inteligencia artificial. He ido ampliando lo que entiendo por crítica literaria hacia la crítica cultural. Y como se ha comentado, claro, las editoriales siguen publicando muchos libros. Las bibliotecas siguen siendo muy importantes, desde las locales y públicas hasta las nacionales. ¿Qué ha cambiado? Las librerías siguen siendo muy importantes. Aquí se acaba de abrir una librería, o ha cambiado de local aquí a un minuto, y en Barcelona estos años de pandemia y pospandemia se han abierto un montón de librerías. Todo sigue siendo muy importante. En efecto, el libro digital no ha ocupado el lugar del libro en papel. El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta que ha reemplazado la enciclopedia, el diccionario o el código civil, pero no ha reemplazado la novela, ni el ensayo, ni el poemario. Lo que sí que ha cambiado y sí que ha casi desaparecido, en efecto, es la crítica, el periodismo cultural, la prescripción. O sea, el ecosistema de la cultura se ha mantenido bastante parecido en editoriales, en bibliotecas y en librerías, y en cambio el periodismo cultural sí que ha sufrido una crisis fuerte porque ha sido reemplazado por la prescripción automatizada de los algoritmos
y por una difusión en la cual cualquiera opina y tú puedes seguir desde un youtuber o un booktuber o un influencer o un tiktoker hasta a tu vecino que también comenta libros en sus redes sociales en internet. En ese contexto, yo creo que lo que ha pasado es que los medios han perdido capacidad de influencia. En España, por ejemplo, cuando yo era joven, Babelia, el suplemento cultural del país, era nuestra brújula. Ahora no hay brújula. Pero, en cambio, ciertas personas, ciertos lectores y lectoras sí que se mantienen como brújulas, pero tienes que ir a buscarlos, ¿no?, individualmente. Y por eso yo, por ejemplo, ahora de todas mis redes sociales, la que más me gusta y la que más satisfacción me da es mi newsletter. Porque yo se la envío a 3.500 personas por email cada 2 domingos y esas personas la reciben de un modo casi íntimo, casi directo, y me puede responder el email y decirme qué le ha parecido lo que le recomiendo. O mis podcasts, ¿no? O sea, yo tengo mucho más influencia con mis podcasts, que están todos en Spotify, si queréis, y os interesa, están aquí en una pequeña instalación que han hecho muy generosamente en la Feria del Libro, referenciados. Esos podcasts que yo publico ahora y al cabo de 10 segundos ya se pueden escuchar en cualquier lugar del mundo en Spotify. Tengo mucha más influencia con eso que con una reseña del último libro de García Márquez. De pronto, la newsletter o el podcast de la gente que me lee son más importantes que los artículos de la prensa tradicional. También creo que este panorama en que no hay crítica cultural clásica en medios refuerza el libro, ¿no? Cuando yo publiqué mis mejores ensayos y crónicas en Contra Amazon, ese libro en papel que está en las librerías y en las bibliotecas es el lugar al que tú puedes acudir para saber qué opino yo sobre Alberto Mangel, sobre Curcio Malaparte, sobre Borges, sobre Susan Orlean, sobre Nápoles, sobre Miami o sobre Buenos Aires. ¿Pero lo encontramos en Amazon? ¿Contra Amazon está en Amazon? Contra Amazon está en Amazon. ¿Y se puede comprar en Amazon? Por supuesto, igual que si un libro se llamara Contra las librerías, estaría en las librerías. Los libros tienen que estar en todas partes para que lleguen al máximo número posible de lectores. Y ya acabo, volviendo al tema de la literatura infantil y de la infancia. ¿Cuál es la parte más importante de una librería? La sección infantil. Si tú consigues que un niño de 8 años se enamore en 2024 de los libros en papel y de las librerías, llegamos al siglo XXII. ¿Por qué yo estoy aquí? Porque me enamoré de una librería cuando era niño en Mataró, la única librería que había allí. ¿Sí? Entonces yo creo que la prescripción va a ir adaptándose. La edición va a seguir publicando demasiados libros. Las bibliotecas van a seguir siendo la memoria de un pequeño pueblo como San José o de una capital como Montevideo, y que el modo en que nosotros podemos seguir influyendo culturalmente hacia el futuro es apostar con que los niños, como esta mañana aquí en la feria, se enamoren del libro en papel. Muchas gracias, Jorge. Y a modo de cierre, para reflexionar con el público que nos acompaña, les pregunto a los tres si ustedes ven a la tecnología, ya que se habla de inteligencia artificial versus inteligencia humana, que hoy los códigos QR están integrados al libro, remitiendo a contenidos audiovisuales, si ven a la tecnología como una oportunidad, como una posibilidad o como una amenaza, porque también está la experiencia de la Biblioteca Nacional, que inició un proceso de digitalización de la prensa escrita de las bibliotecas de todo el país. Bueno, justamente les pregunto, ya enlazando con lo que serán los conversatorios de mañana y de pasado, los invito a hablar de la tecnología aplicada a la literatura y visualizando escenarios futuristas. Bueno, yo creo que estamos frente a un gigantesco salto tecnológico que se está produciendo en este mismo momento, y tengo la duda de si esto ya no sucedió en otras ocasiones. Y me imagino, y he visto, porque por los proyectos que llevamos de Biblioteca Nacional, he leído algunos diarios del inicio del siglo XX, y había un gremio de actores de teatro en Montevideo que había hecho una enorme huelga
en 1912 contra el cine, contra los primeros biógrafos que llegaron al Uruguay, porque veían que estaba amenazado su trabajo y probablemente esos miedos fueran reales. Claro, exactamente. Y la misma amenaza que quizás sintiera la Iglesia cuando la imprenta empezó a popularizar Biblias con un sentido industrial, y eso produjo, entre otras cuestiones, el llamado cisma de Occidente y el desarrollo de otras creencias dentro del cristianismo y el desarrollo de Lutero. En fin, creo que son como muchos factores superpuestos, pero simplemente lo que quiero, pues si no estamos siempre remitiéndonos para atrás, lo que quiero decir es que creo que hay una oportunidad, y siempre que hay una oportunidad, la oportunidad tiene sus peligros. Y es probable que la inteligencia artificial en muchos sentidos sea beneficiosa en muchos campos, como los estudios culturales o ese gran campo llamado las humanidades, y en otros genere perfectamente el ejemplo este que comentaba Jorge, de una persona que fabricó, entre gigantescas comillas, 3.500 libros diferentes. Entonces, claro, el mundo del plagio, el mundo de la individualidad, la propia esencia del autor están en entredicho. Si nosotros le preguntamos al ChatGPT que escriba con determinado argumento una historia a la Cormac McCarthy, capaz que lo hace en cuestión de segundos. E incluso, como han planteado algunos, con una fina ironía, quizá la historia no esté tan mal. Quizá haya lectores que se vean atraídos por ello. Concretamente, la Biblioteca Nacional lanzó una serie de proyectos de digitalización, algunos de ellos que tienen impacto al mismo tiempo local y global, basándose en uno de sus preceptos, que es la democratización del acervo. ¿Por qué? Porque esto lleva a algo que de alguna manera también decía Jorge Carrión, aquello de transformar lo local en global, ¿no? Y de ser inevitablemente polifacético a nivel geográfico, porque se rompen las distancias y porque la Biblioteca Nacional, que durante mucho tiempo estuvo demasiado en una visión como un poco ombliguista en Montevideo, tiene la obligación de estar en todo el territorio nacional y de poder accederse desde cualquier lugar del mundo, en realidad. Entonces, democratizar el acervo significa nada más y nada menos que a los ciudadanos, que son los dueños naturales de una institución pública, bueno, les llegue o se les devuelva ese patrimonio que está ahí y que hoy la tecnología permite, es un buen tránsito o es un buen transporte para lograrlo. ¿Ah? Y se empiezan a romper elementos como la presencialidad, que también tiene su elemento negativo, porque yo invito a todos los maragatos o gente que no sea de San José, pero esté hoy aquí, a también visitar físicamente la biblioteca. Es un edificio hermoso, no, la tecnología no debería romper esa cercanía que es fascinante, ¿no? con el objeto original, porque de hecho también queda en entredicho lo que es un original, ¿no? Si tenemos un buen escáner que nos reproduzca un libro único de inicios del siglo XIX, por ejemplo, y lo podemos ver en el teléfono, ¿qué sentido tendría el fetiche de ir y acercarnos al papel impreso? Bueno, eso ya depende de cada lector. En mi opinión todavía vale la pena. Pero sí es cierto que en la pantalla de una computadora, de una tablet o de un teléfono, podemos tener aquello que antes era único porque estaba en 18 de julio y Tristán Narvaja, en Montevideo. Y creo que en ese sentido se justifica el salto y la aplicación tecnológica. Pero entiendo que son procesos complejos y que pueden llegar a tener alguna derivación negativa también. Lo dejo por aquí. Para, digamos, tomar el testigo de esta idea, ¿no?, de lo positivo y lo negativo, yo últimamente estoy pensando que quizá lo que va a pasar es parecido a lo que ha pasado con el ajedrez y con el Go, ¿no? O sea, hace 25 años que las máquinas son mejores que nosotros al ajedrez, hace 10 que son mejores que nosotros al Go, y no obstante seguimos jugando ajedrez y a Go.
Lo que ocurre es que hay dos mercados paralelos o dos territorios paralelos. El territorio en el cual tú juegas contra la IA, que además la IA se puede adaptar a tu nivel, porque si no te machaca en 6 jugadas, y el territorio en que juegas con tu hijo, con tu padre, con tu amigo, o en el club, o compites, ¿no? Porque se compite profesionalmente todavía al ajedrez y al Go. Con la IA me parece que va a pasar algo parecido. Yo he intentado escribir un libro con IA y todavía no es posible, por suerte. Faltarán 10 o 20 años para que puedan hacer libros que estén bien. Pero aunque haya libros que estén bien hechos por IA, yo creo que la mayoría de las personas van a querer leer libros escritos por humanos, igual que la mayoría de las personas quieren jugar ajedrez con humanos. Lo que va a cambiar radicalmente todo va a ser otro tipo de consumo cultural, que es el consumo cultural de lo que ahora consumimos en las redes sociales. Las redes sociales, aunque tú vayas a ver lo que ha publicado tu amigo o el escritor que admiras o el cineasta que te gusta o la actriz que sigues, la mayor parte del consumo tiene que ver con vídeos graciosos o vídeos que tienen algún tipo de carácter sexual o vídeos que tienen algo que ver con la actualidad. Un tipo de vídeo que en verdad te da igual quién lo ha hecho. Y también hay un tipo de texto o de imagen que también te da igual su productor. Ahí va a cambiar todo, porque va a ser interactivo. Tú le dirás a la app del chat GPT-6 o del Midjourney versión 10.0 un vídeo gracioso de gatitos. Y te lo va a generar automáticamente y va a ser único solo para ti. Y de igual modo le vas a decir, un cuento para esta noche, para mi hijo que no puede dormir, de 3 gatitos que van a buscar a su mamá, tal. Y te van a generar el cuento ese momento para ti, para leérselo tú a tu hijo, o le vas a dar un botón y lo va a leer el celular para tu hijo. Esas obras únicas, fugaces, epidérmicas, contextuales, sin autoría, van a ser para un tipo de consumo cultural parecido al que ahora ocupa las redes sociales, pero yo creo que la obra acabada, redonda, sólida, duradera, película, serie, podcast, canción, poemario, ensayo, novela, durante mucho tiempo va a ser exclusivamente humano, o la IA va a ser solo una herramienta como ahora es el Word o el Photoshop o el Autotune para que te ayude a que sea lo más hermosa y perfecta posible. Pero yo creo que como el ajedrez y el Go va a haber 2 circuitos de circulación de la cultura paralelos. En cualquier caso, mañana hablaremos de esto porque sigue la conversación en las charlas de mañana, como comentabas. Álvaro, ¿alguna reflexión? Bueno, muchas gracias por venir. Les pido un aplauso para los invitados. Y justamente, como decía Jorge, la charla relacionada con redes sociales y con tecnología, inteligencia artificial va a continuar mañana con 2 conversatorios más en el Teatro Macho y el viernes habrá una instancia más. Muchas gracias por venir a todos.